sobre la Virgen. Y como a veces pues hay algún pequeño malentendido, me lo he traído y quiero empezar por ahí. Porque yo lo que quiero hoy, y os doy un poquito el esquema general, lo que quiero es dedicar tiempo a hacer una visión muy rápida, porque no estamos dando ninguna clase a teólogos, pero hacer una visión rápida como la Sagrada Escritura hace profecía sobre la Virgen y nos dice que algo va a haber y cuando llega, pues la Iglesia se da cuenta que ese es el cumplimiento de las profecías. Y luego hay una serie de escenas y es muy interesante porque están fundamentalmente en el Evangelio de San Lucas, que es toda la infancia de Jesús, que tenemos claro que la información que tenemos la hemos recibido de María. Hay un poco de información muy interesante en el Evangelio de San Mateo, pero más bien referido a una serie de profecías que San Mateo escribe de un modo muy judío, que es intentar explicarle a los judíos que este hombre que ha vivido y que lo han asesinado crucificándolo en la cruz es el Mesías que estábamos esperando. Pero ha pasado y no nos hemos dado cuenta. Y eso es lo que Mateo quiere dejar claro. Y por eso a veces puede ser un poquito confuso para nosotros que no somos judíos, porque da muchas cosas por supuesto como si fuese judío. Y luego San Juan. San Juan, yo tengo un amigo en Kenia que decía, yo he leído los evangelios y cuando llegué a San Juan, ese hombre es un poeta. Ese hombre no es que esté hablando de algo, sino que es pura poesía. Ya empieza con un poema su evangelio, que se llama el prólogo del Evangelio de San Juan, que es toda una especie de descripción preciosa de cómo los tiempos nos han llevado a que haya venido el Mesías, pero el Mesías, dice San Juan con palabras muy duras, dice, el Mesías vino a los suyos y los suyos no le recibieron, ¿no? Como diciendo, vaya a tener lo que pasó. Bueno, pues, en primer lugar yo quería, el Papa me parece que fue en una reunión que tuvo con miembros de un movimiento, Sonstad, y en este movimiento le hicieron varias preguntas. Y una de las preguntas que le hicieron al Papa era, ¿cómo entendía él María como educadora? Y el Papa empieza a hablar y dice que la Virgen es eminentemente madre. Y entonces yo quería un poquito darle vueltas ahí a ese tema de la maternidad, porque de la maternidad de la Virgen, el hecho de que María sea la madre de Jesús, es de donde salen todos los otros privilegios que la Iglesia ha ido desarrollando como consecuencia de que ella es quien es. O sea, ser la madre de Dios no es ninguna broma, y de hecho, para que sepáis, en los primeros siglos de la Iglesia hubo una gran división debido a que Arrio, que era un obispo católico, pues se erigió diciendo que no, que María era la madre de Jesucristo, pero que no era la madre de Dios, que cómo va a ser la madre de Dios. Y eso provocó en la Iglesia pues todo un concilio, y del concilio salió proclamada diciendo que no, María era, y utilizaron la palabra en griego, Theotokos, que significa la madre de Dios, ¿no? Bien, entonces el Papa insiste y cuenta una historia que a él le ha impresionado mucho, y dice lo siguiente, que un año, en una visita que hizo a Bélgica, hubo un matrimonio, una familia católica que lo invitó, y eran los años 80. Y él fue a una reunión, y invitándolo, estuvo comiendo con ellos, porque el marido y la mujer eran profesores de teología, y estudiaban mucho. Y de tanto estudiar, dice el Papa, no sé si tenían un poquito de fiebre de la cabeza, no sé si sabéis, a personas que a veces se le infla la cabeza con sus conocimientos, y decía él, verdaderamente ellos tenían una teología, o una cristología, que es el estudio de la teología que se refiere a Cristo, muy bien hecha. Dice, y al terminar, me dicen, y bueno, nosotros, ya que hemos conocido a Jesús, así que no necesitamos a María. Entonces dice que el Papa se puso muy triste, dice, yo me quedé helado, es decir, me quedé triste, mal. Y dice el Papa, es decir, cómo el demonio bajo una forma de mejor quita lo mejor, ¿no? Pablo dice que nos tienta bajo el ángel de la luz, y es una madre, una María sin maternidad. María es madre primero. No se puede concebir ningún otro título de María que no sea la madre. Y se ve que el Papa él se emociona y está como preocupado de que pueda haber eso, esa sensación de mirar a la Virgen como diciendo, no es importante porque ya sabemos de Jesús, con lo cual, total, ¿para qué? Y dice, ella es madre porque engendra a Jesús,
nos ayuda con la fuerza del Espíritu Santo a que Jesús nazca y crezca en nosotros. Fijaos qué bonito esa comparación de decir, el Espíritu Santo engendró a María en el vientre, engendró a Jesús en el vientre de María. María ayuda a que el Espíritu Santo engendre también en cada uno de nosotros de un modo espiritual y que nosotros seamos cristianos de verdad, porque Cristo vive dentro de nosotros, ¿no? Y entonces continúa y dice, el cristiano no puede tener psicología de huérfano. Eso nos pueden imaginar la sensación tan tremenda que se tiene cuando uno conoce en profundidad un poquito el mundo protestante y ellos tienen un miedo tremendo a la imagen de la Virgen porque la ven como que fuera como un mediador, como si sustituyera a Jesucristo y que nosotros adoramos a la Virgen como si fuese una diosa. Y entonces rechazan a la Virgen. Y dice aquí el Papa de un modo muy bonito, dice, o sea, el cristiano no tiene derecho a ser huérfano. Tiene madre, tenemos madre, dice. Y me pareció precioso. Y continúa diciendo, bueno, el que no quiera a María como madre, dice, hay un anciano predicador con mucha chispa, hablando con estos de la psicología de los huérfanos, terminó en un sermón diciendo, pues bueno, el que no quiera tener a María como madre, la va a tener como suegra. Eso se va a enterar. Bueno, pues es una bobada, una tontería, pero es importante el tener esa idea de decir que madre, la Virgen se presenta como madre. Y dice, es madre no solo porque nos da la vida, sino porque nos educa en la fe. Es distinto buscar y crecer en la fe sin la ayuda de María. Una iglesia sin María es un orfanato. Entonces ella nos educa y nos hace crecer, nos acompaña y toca las conciencias. ¿Cómo sabe tocar las conciencias para el arrepentimiento? No os podéis imaginar la cantidad de historias que hay de la Virgen haber tocado el corazón o la conciencia de alguien para que en el último momento de su vida se haya arrepentido y haya sido capaz de volverse a Dios. Y entonces el Papa cuenta aquí una historia que a él le gusta mucho. Dice, no sé si os acordáis, hay un libro muy famoso, muy antiguo, que se llama Las Glorias de María, de San Antonio María de Ligorio. Y es un libro ya muy antiguo, está escrito a la antigua usanza, y él va hablando de cosas de la Virgen, y al final siempre pone una historia de algo que ha pasado sobre la Virgen. Y esta es muy graciosa porque es una historia que ha ocurrido, dice el Papa, que no se recuerda bien si era en Calabria o en Sicilia, en el sur de Italia. Dice, y es que de allí tienen devoción a la Virgen de los Mandarinos. Y dice, ¿sabéis por qué? Dice, porque es una zona en que hay mucha mandarina. Y entonces ellos son devotos de la Virgen de los Mandarinas. ¿Pero sabéis quiénes son los devotos de la Virgen de los Mandarinas? Es una Virgen en la cual los devotos son granuja. O sea, son los ladrones, esos son los devotos. Y cuentan que la Virgen de los Mandarinos los quiere mucho y le rezan cuando lleguen. Y cuando lleguen al cielo, la Virgen está mirando la cola de gente que hay. Y cuando ve que está San Pedro, y cuando ve a alguno de ellos, les hace así con la mano como diciendo, quítate de la fila y escóndete. Y entonces, una vez que están escondidos, dice, y le hace así con la mano para que se escondan. Y a la noche, cuando ya está todo oscuro y no está San Pedro, ella va por la noche y les abre la puerta y entonces entran los ladrones y esto que son. Bueno, y dice el Papa aquí, dice, o sea, que es una manera muy folclórica y muy popular de una verdad muy grande, pero de una teología muy grande, porque una madre cuida de su hijo hasta el fin y trata de salvarle la vida hasta el fin. Y dije yo, caray, qué bonito. Y qué esperanza, por eso le llamamos nosotros, a ella le llamamos la esperanza. Nosotros, los sevillanos, que le tenemos mucha devoción a la Virgen, pues la verdad es que hay a veces cosas que tú dices, hombre, esto no debería de hacerse así, pero la gente es muy bruta y a veces hasta con su rudeza expresan su amor a la Virgen. Y dicen de un sevillano que se sentó allí delante de la Basílica de la Macarena mirando a la Virgen y de vez en cuando daba un suspiro y decía, ¡ay!, mirando a la Virgen que allí estaba, y se pasó un buen rato hasta que ya había bastante gente y llegó un momento que el pobre ya no pudo aguantar más y dijo, ¡ay! Esto es una mujer y no es lo que tengo yo en mi casa. Hombre, eso es un modo un poco rudo de expresarlo, pero bueno, ya veis que eso es una de las cosas que ocurre, o sea, que el amor a la Virgen se expresa de tantos modos diferentes en tantos sitios tan diferentes. Yo he tenido la oportunidad de vivir en Italia, de vivir algún tiempo, poco, en Estados Unidos y en Kenia, y os tengo que decir que es impresionante ver
cómo la gente, o sea, una de las cosas que más me sobrecogió a mí en Kenia fue que al llegar, a los pocos días, no sé si fui a una iglesia o algo, y lo primero que oí es en una lengua que no entendía absolutamente ni una palabra, pero sí el tono que decía la, 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 y yo, esto era del 13 de mayo. Bueno, pues lo tenían traducido al Swahili y la estaban cantando en Kiswahili. Y yo dije, caramba. O sea, y la devoción a la... Y alguien me ha dicho, un amigo, una familia que había estado en Fátima, me decía, alguien dice, don Manuel, estábamos allí en la explanada con la Virgen de Fátima y casi un cuarto de la gente que había allí eran africanos. Digo yo, caray, yo me sentí fatal porque digo, viviendo tan cerca y pudiendo haber ido y hemos puesto más excusas que a lo mejor gente que ha venido de sitios pues muy lejanos. Bueno, pues quería simplemente dejar esto y algo que se ha mandado mucho ahora durante el Día de la Madre, que me parece muy bonito porque el Papa aquí al final dice algo que es una cosa como muy personal suya, ¿no? Él dice, esto es una cosa personal mía y que quiero compartirla con vosotros. Pero yo he visto que hay esto que voy a decir ahora, es como lo mismo que va a decir el Papa, pero de otro modo dicho. Dice, una madre es alguien tan especial que hasta el mismo Dios se hizo hombre para tener una. Y es curioso porque no tuvo un padre humano, sí que tuvo una madre humana y un padre celestial. Y entonces ahí está esa persona de Jesucristo que no ha querido prescindir de tener una madre. Insisto en esto y quiero decir algo que me parece muy importante y que ahora lo voy a describir en algo que el Papa habla sobre la armonía y la ternura, que es muy bonito. A veces, sobre todo me pasa cuando hablando con hombres, intentando explicar alguna cosa, sobre todo en la belleza de la maternidad, a veces me he encontrado con el cinismo de gente que te dice cosas como sí, los sacerdotes vais y le decís a las mujeres lo buenas que son, que si la maternidad, que si son madres, solo para hacerlas creer algo. Yo digo, hay que ver lo bruto y lo borrico que hay que ser para creer que eso sea así. Cuando resulta que si no fuese por la maternidad, ese mismo que está diciendo esas tonterías no estaría donde está. Y me parece que todo el tema de la creación, y ya lo hemos hablado aquí alguna vez, no me importa repetirlo, todo el tema de la creación en la que Dios va aumentando la belleza y la perfección de lo que va haciendo hasta que al final crea al hombre, la creación está todavía abierta y solo la cierra, la única cosa que la cierra es el que Dios al final pone a la mujer, con lo cual a ella le añade algo, y lo que de verdadmente Dios le añade a la mujer que no tiene el hombre es la maternidad. Es verdad que el hombre tiene la paternidad, pero sabéis muy bien que en engendrar un hijo y en traerlo al mundo, como yo digo, es un proyecto al 50%. Y yo digo, bueno, eso sí estamos hablando a nivel celular, porque si es a nivel experimental y de vida, la mujer puede llevar casi un 80%, porque es muy fácil de engendrar a un hijo, pero luego llevarlo durante 9 meses en tu seno y en esa crianza tú ya vas dándole de tu propio cuerpo y luego también. El otro día me encontré en un matrimonio en que en una boda iban con un bebé y digo, hombre, este debe ser la persona más pequeña de toda esta reunión. Y dijo, sí, y tiene hambre y tenemos que ir a cumplir la obligación, claro. Tenían que ir a darle de mamar al niño. Digo esto porque me parece que con frecuencia a veces el mundo moderno, también al no entender las cosas de Dios, casi sin darse cuenta, intenta ir en contra de la maternidad. Y por eso os digo, cuando veáis a alguien que va en contra de la maternidad, hay que preguntarse, ¿este hombre ha tenido o esta mujer ha tenido un problema con su madre? Porque es verdad que si a veces lo ha tenido, puede que tenga un problema con la maternidad. O este hombre o esta mujer, sin darse cuenta, ellos han dejado que los inoculen con ese virus que se llama la cultura de la muerte. Y por lo tanto todo lo que tenga que ver con vida lo ven como una cosa que hay que rechazar y como una cosa que oprime y que... Porque ya estamos hartos, muchos, de que se nos intente meter esos paradigmas marxistas en los cuales a los hombres se les ven como lo único que tenemos que hacer es luchar las clases y lo que hay que hacer es luchar contra los demás. Y nosotros como cristianos hemos de levantarnos y decirnos, no, ese paradigma, ese modo de actuar está ya viejo y trasnochado. Nosotros queremos la solidaridad, queremos la misericordia y queremos vivir la caridad, que significa comprender al otro y como el Papa Francisco está repitiendo por activa y por pasiva, porque él tiene la solución para ese virus marxista, que es decirles, no señor, te has equivocado, nosotros no estamos dispuestos a tener una actitud de descarte, es decir, si aquella persona no pertenece a mi clase, yo la odio.
Y esa es la esencia básica de ese marxismo, que es decir, si una persona hay algo que le hace bien, eso es mal para mí. Y si a mí me hace bien, tiene que ser malo para el otro. Y eso es, me parece a mí, algo bastante diabólico, porque lo que hace es que la reconciliación se hace imposible. Y eso es lo que estamos viviendo muchas veces en la política en muchos países. No me quiero meter en política, pero lo que está claro es que no hay derecho que los políticos no sean capaces de unirse todos, aunque tengan ideologías diferentes, en orden para buscar un bien común. Solo están buscando sus propios bienes personales o sus propios bienes de partido. Y eso no hay derecho. Y deberíamos todos de rebelarnos y decir, no me da la gana. Todos necesitamos que se ayude a las personas más necesitadas, por supuesto. Y hay que procurar que la gente no sea corrupta, por supuesto, y castigar. No solo castigar, sino el que se ha llevado el dinero, que no lo dejen de castigarlo hasta que no devuelva lo que se ha llevado. Claro, se resulta que la gente se lleva las cosas, pero no quiero hablar de política porque estaba hablando de la maternidad. Vuelvo a la maternidad. Y fijaos qué cosa tan bonita. Para el Día de la Madre, alguien ha cogido una de las homilías del Papa en Santa Marta y dice así, dice el Papa, cuando falta la mujer, falta la armonía. Solemos decir, hablando, esta es una sociedad con una marcada actitud masculina, ¿no? Falta la mujer. Y decimos cosas como, sí, la mujer está para lavar los platos, para hacer... Dice el Papa, no. La mujer está para traer armonía. Sin la mujer no hay armonía. Y eso que también hay mujeres que no son armoniosas, ¿eh? O sea, que hay de todo en la Biblia del Señor, pero esa armonía, ella tiene ese genio. Y continúa diciendo, no son iguales, no son uno superior al otro, no. Solo que el hombre no trae armonía, es ella la que trae esa armonía que nos enseña a acariciar, a amar con ternura y que hace del mundo una cosa bella. Y esto es lo que trae la mujer. La capacidad de enamorarse, la armonía del mundo. Es verdad que la mujer también tiene que hacer cosas, por supuesto, y hace como todos nosotros. El objetivo de la mujer, sin embargo, es brindar armonía, y sin la mujer no hay armonía en el mundo. Explotar a las personas es un crimen de lesa humanidad, es verdad, pero explotar a la mujer es todavía más, es destruir la armonía que Dios ha querido dar al mundo. Es destruir a la mujer, que es la armonía, es la poesía, es la belleza. Sin ella, el mundo no sería tan bello, no sería tan armonioso. Y me gusta pensar, y este es el pensamiento del Papa, que antes yo lo he dicho de otro modo, y me gusta pensar, pero es algo muy personal, que Dios ha creado a la mujer para que todos nosotros tuviéramos una madre. ¿Veis cómo enlaza con el tema del orfanato, con el tema... Dios ha querido crear a la mujer para que todo el mundo pueda tener una madre. Y por eso me parece que al comenzar esto, yo ahora voy a intentar hacer un poquito un esquema general de la Sagrada Escritura, pero esta idea de que la Virgen es madre me parece importantísima, muy importante. No sé si habéis visto que las imágenes siempre, casi siempre, si no es una dolorosa, a la Virgen se la representa con su hijo en los brazos. E incluso cuando a la Virgen se le representa dolorosa, la piedad se representa a la Virgen con el cuerpo de su hijo muerto en su regazo, que es lo mismo que el pequeño, pero ya está muerto. Y de hecho hay una imagen de la Virgen muy bonita porque el arte tiene una gran capacidad de comunicar verdades de un modo plástico. Hay una muy bonita en la que la Virgen María tiene al niño Jesús cogido en brazos y el niño Jesús está como vuelto hacia un lado porque está como cogiendo una cruz. Y la Virgen María está con el niño y está mirando como para el otro lado, como para diciendo, no empecemos, niño, ya demasiado pronto es, ¿no? Entonces yo ahora quiero, por parte del Evangelio, ir haciendo una pequeña descripción de qué pasa con María. A mí lo que me llama la atención es que los Evangelios, el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas son los que hablan fundamentalmente de la infancia de Jesucristo.
El Evangelio de San Juan, sin embargo, es diferente, porque San Juan ya ha leído los otros 3 evangelios y él tiene una sensación de una necesidad de decir, yo he sido testigo ocular y quiero llenar los huecos que los otros no han llenado. Y por eso, si veis la última cena, él no dice nada de la consagración, del pan y del vino, y sin embargo te cuenta todo lo demás. Es el único que cuenta el lavatorio de los pies, es el único que cuenta cómo el Señor promete que va a enviar el Espíritu Santo, o sea que hay un montón de detalles ahí. Como primera cosa yo querría empezar con la Anunciación. He estado leyendo un libro, un texto sobre la Virgen, que es un texto que se estudia, porque todas cosas se estudian. Hay una asignatura en teología que se llama Mariología, que es el tratado en el que se trata todo lo que tenga que ver con la Virgen. Y es curioso porque el Evangelio de San Lucas empieza en el templo, y empieza con la aparición de San Gabriel a Zacarías. Zacarías es un sacerdote de la Antigua Alianza, es una persona ya bastante mayor, no tiene hijos, y entonces va al templo porque le toca. El templo, todos los que están los sacerdotes se quedan fuera, ofrecen un sacrificio, y entra solo uno, y ese entra en el templo, y pone incienso, y hace una serie de actos como para demostrar su devoción al Arca de la Alianza, y una vez que han hecho esa, sale. Y entonces lo que pasa con Zacarías es que entra y no sale. Y entonces ya empieza a ver ahí un poco de lío, diciendo, ¿qué pasa? Porque este hombre no sale. Además sale al cabo de un rato bastante largo y no puede hablar. Y dijeron, aquí ha habido algo. Algo le ha pasado a este hombre. Y entonces se va a su casa, y es que el ángel le ha dicho que va a tener un hijo. Y dice el hombre, ¿cómo va a tener un hijo? ¿Cómo voy a tener un hijo con lo viejo que soy? Llevo pidiendo uno hace muchísimo tiempo y no lo he tenido. Y mi mujer está ya... Me recuerdo una sevillana muy sinvergüenza que decíamos en Sevilla, que decía que un viejo seco se casó con una vieja seca y se secaron los dos. O sea, claro, eso es lo que habitualmente es lo normal, es lo natural. Y de hecho él no lo cree. Y por lo tanto le dice el ángel, mira, como no has creído, te voy a dar un signo de que de verdad lo que te he dicho va a pasar. Así que ahora en adelante, hasta que todo esto que yo te he dicho no se cumpla, te vas a quedar mudo. Y entonces, claro, ahí viene todo eso. Y dice que se va a su casa, está con su mujer, y que al poco tiempo su mujer se queda embarazada. Isabel, avergonzada de que la vieran ya así mayor y embarazada, ella lo que hace es, se esconde y dice, le doy gracias a Dios porque ha querido quitar de mí esta ignominia o esta... Porque entre las mujeres en Israel, el no poder tener un hijo era una especie de castigo. ¿Por qué? Primero porque siempre la esterilidad se ha visto como algo que le falta a la mujer, por no poder ser madre. Y por otro lado también en los judíos, porque el maltrato que se recibían las mujeres decían, sí, pero sabemos, porque no lo ha dicho Isaías en aquella profecía suya, que el Mesías va a nacer de una mujer. Y por lo tanto, la gran esperanza de las mujeres judías era a ver si yo soy esa mujer que tiene la suerte de ser la madre del Mesías. Bueno, pues toda esta aparición de San Gabriel a Zacarías se compara y se pone en paralelismo con la aparición, y ahora empezamos con el relato de la Anunciación. ¿Qué ocurre? Dice el Evangelio que había una doncella, una mujer joven. Aquí ya empezamos las disquisiciones, hay gente que dice que la Virgen María tendría entre 16 y 19 años, aproximadamente esa es la edad en que habitualmente las personas se casaban en aquel tiempo, y que ella está recogida y que de pronto hay un ángel que se le aparece. Yo en Kenia me hacía mucha gracia porque allí las vacaciones empiezan a primeros de diciembre, porque la escuela está muy bien dividida. Tienes clase en enero, febrero y marzo, y entonces luego tienes abril de vacaciones, mayo, junio, julio, agosto de vacaciones, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de vacaciones. Está todo perfectamente organizado, con lo cual, como las vacaciones de Navidad cogían un poco antes de que se fueran en noviembre, le hacían a las niñas pues pintar y escribir y cosas. Entonces las profesoras a veces, con las historias que habían escrito las niñas, en el colegio que yo estuve de niña, me pasaba, y yo me pasaba en el confesionario leyendo aquellas historias y es que me partía de risa, porque a veces había cosas espectaculares. Aparte de que algunas dibujaban muy bien, otras tenían una imaginación impresionante. Había una niña que se le habían acabado todos los colores, y la pobre solo tenía el amarillo. El amarillo sobre fondo blanco no se marca muy bien, pero ella lo arregló marcando más fuerte, o sea que se marcaba muy fuerte. Y entonces su historia se veía una mujer y un ángel, más o menos, y entonces la historia empezaba y decía, la Virgen estaba
en su casa. Y se le metió un ángel por la ventana amarilla. Claro, todo era amarillo, la ventana era amarilla. Y entonces le puso a un niño en el estómago.